Oscar Paulucci, bienvenido. Vos sos médico, psiquiatra, psicoanalista, miembro de APA, profesor de APA, también entiendo de la Asociación Psicoanalítica Latinoamericana. Diste charlas en varias partes del mundo, tenés varios libros publicados, otros en camino, y entiendo que ya hace muchos años te dedicás fundamentalmente al psicoanálisis. ¿Eso sí? Así es. Bueno, gracias por la invitación a charlar sobre este tema tan apasionante. Y bueno, te escucho. Tema que ¿De qué? todavía no puedo introducir, que es básicamente amor y psicoanálisis. Bueno, Y la pregunta que tengo para abrir y que no logro terminar de entender es, ¿qué es el amor para el psicoanálisis? bueno, en realidad podríamos decir que hay muchas respuestas para eso, ¿no? Porque no hay un psicoanálisis y yo, en todo caso, humildemente diré algunas de las posibilidades y lecturas que desde mi perspectiva con el psicoanálisis puedo hacer, ¿no? En primer lugar, diría que el amor es algo importante para el psicoanálisis. Por supuesto, es fundamental para el hombre, pero creo que es importantísimo para el psicoanálisis al tal punto que el nudo fundante del psicoanálisis, que fue el abordaje de Breuer y Freud de Ana O, ahí se destapó, para decirlo de algún modo, la irrupción de la escena amorosa en la escena terapéutica, ¿no? Y esto marcó la apertura de dos caminos, ¿no? El camino de Breuer, que huyó a refugiarse en su mujer frente al efecto que le produjo Ana O, y el camino de Freud, que a partir de ahí abrió al psicoanálisis y la Talking Cure la transformó en una interrogación sobre el amor de transferencia, como llamamos los analistas, en la cura como obstáculo y como motor de la misma, ¿no? O sea, yo creo que el psicoanálisis tiene mucho para decir, por lo menos desde mi perspectiva, no solamente en términos históricos, que fue el comienzo este que estoy diciendo de la relación entre amor y psicoanálisis, sino en la actualidad, donde podríamos decir, para decirlo sencillo, que las cuestiones del amor están devaluadas en la cultura que nos atraviesa y que nos toca vivir. Eh, Ok, pero digamos, Esto es como para empezar así, a abrir el juego, para ¿no? entrar en calor, pero la pregunta es, digamos, siendo un concepto tan importante para el psicoanálisis, ¿por qué es tan difícil definirlo? Bueno, lo que vos me decís me abre algunas cuestiones. En primer lugar, creo que Freud advierte que es importante no fascinarnos con la rigidez de las definiciones, dice en un texto que se llama Pulsiones y Destinos de Pulsión. Por otro lado, podría decir que hay distintas lecturas desde el psicoanálisis sobre el amor. Básicamente me voy a apoyar en los aportes freudianos y de Lacan, en la reflexión que haremos en esta charla. Y creo que hay muchas modalidades del amor. Yo lo voy a circunscribir un poco al amor ligado al encuentro y o desencuentro con el otro sexo. Digo, a esta articulación compleja en el ser humano entre lo que podríamos llamar, para ir avanzando así raudamente en esta charla, entre el amor, el deseo y el goce, cosa que en los tiempos actuales cada vez está como más separado, ¿no? Entonces me parece que hay algo, más allá de la definición del amor que podamos dar, en estas vicisitudes amorosas ligadas a la articulación con otros aspectos de la vida del sujeto, ¿no? Su sexualidad, su deseo, ¿no? Y esta relación, para seguir avanzando, entre algo que podríamos decir entre la parcialidad del objeto y la totalidad del yo. Es decir, el amor totaliza,
pero siempre en el orden de la pulsión, en el orden del deseo, algo se juega de lo parcial. La sonrisa, el lunar tras la oreja, algo que no sabemos, pero que condiciona y causa nuestro deseo. Es decir, si a uno le preguntaran por qué te gusta fulano o fulano, por qué estás enamorado, probablemente o lo ames, porque ahí habría que diferenciar entre amar y el enamoramiento, que es otro aspecto quizás interesante a charlar. Podríamos decir que el sujeto ignora aquello que causa el deseo en el otro, ¿no? Yo a veces cuento la anécdota de esa mujer que, para ponernos en los tiempos actuales, que a través de Tinder conoce a un señor, ¿no? Como no eran tiempos de cuarentena, después de unos días de chateo, etcétera, etcétera, deciden encontrarse, ¿no? La señorita esta arma lo que Joan Rivière llamó la mascarada femenina, es decir, se maquilla, se pone un escote insinuante hasta ahí, y se pone un par de aros, y se ponen a hablar de esas cosas que hacemos los seres humanos cuando nos encontramos con otros. Nos podemos hablar de cualquier otra cosa, ¿no? De cualquier otra cosa que aquello que nos convoca, por lo menos en primera instancia, ¿no? Y entonces de repente incómoda, ella tenía un lunar en su rostro, medio oculto por el pelo, y ahí se da cuenta de repente que la mirada de él, mientras él hablaba de sus hazañas laborales o de sus viajes por el mundo, la mirada del Señor se clava en ese lunar que ella pretendía ocultar. Es decir, hay algo que cautivó la mirada del Señor, que ella desconocía, que más bien rechazaba, y a su vez el Señor tampoco sabe, ni siquiera es consciente de esa mirada, ¿no? Digo, ahí hay algo. Por otro lado, Freud lo dice claramente en Pulsiones y Destinos de Pulsión, porque Freud ahí tiene un cierto desliz, que es entre ubicar, si ubica o no el amor dentro de lo pulsional. Y ahí un poco Freud me parece que se equivoca, porque dice él que el amor es la relación del yo total con sus objetos. Digo, el amor tiende a la totalización, ¿no? Y ahí podemos ir avanzando en cierto planteo freudiano en el cual el amor está más ligado al narcisismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que busco en el otro aquello que me completa en relación al ideal que yo busco, ¿no? Esto es lo que podríamos ubicar en términos de enamoramiento, ¿no? En el enamoramiento que produce ese estado de éxtasis, ese estado de euforia, que implica, para decirlo en términos más rigurosos psicoanalíticos, una sobreestimación del objeto, ¿no? Ahí hay algo que se juega en el campo del amor, que me parece que es muy interesante o importante resaltar, que es cierta ilusión de que el otro puede completarnos, ignorando lo que nos falta. El que ha vivido la experiencia amorosa de exaltación, donde parece que hasta pierde el apetito y toda su vida pasa por el otro y por eso que encontró la media medalla, la media naranja, o como la querramos llamar, bueno, ese es el aspecto más narcisista del amor. Este es un aspecto importante, es un aspecto más ligado a lo imaginario del amor, y creo que Lacan nos aporta cosas para trascender intensamente eso, para trascenderlo de un modo radical en relación a cómo pensar el amor. No el amor como esa fascinación que puede llevar al sujeto a lo que Freud llamaba servidumbre enamorada, es decir, el sujeto que queda eclipsado de algún modo frente a eso que lo deslumbra y que le da la ilusión que dos son uno. Si uno recurre a la historia y a Grecia, hay digamos, una referencia en lo que podríamos ubicar como el mito del andrógino, ¿no? Que está planteado ya por Empédocles y retomado, en el cual éramos una unidad hombre y mujer fusionados. Y vino, creo que era Zeus el que vino y los partió por el medio, y estamos entonces buscando por el mundo a la otra mitad perdida. Bueno, esto es parte
de lo que podría llamar la ficción del amor. Porque cuando hablamos de amor, tenemos que hablar de ficción y tenemos que hablar de algo más avanzando, que son palabras de amor, ¿no? Los Ahora, hombres hablamos mucho del amor decepcionado, del amor no correspondido, las mujeres también, obviamente, ¿no? Pero cuando juntamos los hombres, el conjunto de los hombres, muchas veces hablamos de estas cosas, ¿no? Digo, pero el discurso, el amor tiene que ver con un discurso, ¿no? Bueno, ahora, voy hay- asociando bastante libremente, a ver, sí, creo. hay dos preguntas y no quiero desordenarme para no traicionarte porque vos aclaraste que estabas empezando a hablar un poco del amor y en principio planteaste hombre o mujer. Después hacer referencia, digamos, a los seres circulares del banquete de Platón. Hay dos preguntas que tengo y quizás se desordenan. ¿Cuánta verdad hay o no en estos arquetipos? Porque, digamos, la idea de los seres circulares y esta idea de completud, ¿por qué tuvieron tanta fuerza durante tanto tiempo y sin persistente? ¿Hay una verdad o no hay una verdad en los arquetipos? Esa es una pregunta. Y la otra, si me remonto a mi primera pregunta acerca del amor, digamos, cuando uno lee, por ejemplo, a Lacan, es como que todo lo que te escucho está del lado del lenguaje. Entonces también, y vos sos médico, sabemos que si un bebé no es acariciado, no es tenido en cuenta, digamos, puede morir o enloquecer. Salvo que vos me digas, ah, bueno, si todo cae en el lenguaje, entonces estoy fuera del lenguaje. Entonces, me fui también a esa relación amorosa. Bueno, vamos, Vamos por vamos partes. de una en fondo, de una en fondo, ¿no? No, me parece que lo que vos llamas arquetipos o mitos, lo que reflejan es algo de la, digamos, de la fantasía de la humanidad. O sea, ¿por qué persiste? Porque la ilusión de ser uno es una fantasía. Es muy difícil soportar lo que yo llamaría la división subjetiva, que ni siquiera soy uno conmigo mismo. Digamos, en tanto soy hablado desde el otro, y ahí viene un punto interesante que lo voy a enganchar con algo de lo que trasciende la dimensión narcisística del amor, que es una dimensión del amor tiene que ver con amar lo que me completa, ¿no? Es decir, la ilusión de la unidad, de la complementariedad con el otro, ¿no? De hacer dos uno cuando en principio diría que ni siquiera uno es uno con uno mismo, porque Freud muestra la división radical, el descentramiento del sujeto de la conciencia, ¿no? Como dice Freud, el yo está al servicio de la negación, al servicio de no admitir lo inconsciente, ¿no? Es decir, es un hábil político, dice, tiene algo de mentiroso y engañoso, ¿no? Entonces, me parece que tolerar la división subjetiva, que no soy dueño de mí mismo y que tengo una unidad partida en tanto soy sujeto del lenguaje, es difícil de soportar. El análisis creo que ayuda, la experiencia analítica ayuda a soportar ese efecto de división, por un lado, y por otro lado, podríamos decir que la ilusión de complementariedad está presente en el sujeto, lo que también conduce, porque lo sabemos por la experiencia clínica, a una profunda decepción, ¿no? Y muchas veces a una decepción muy grande frente a que el otro, en realidad, no completa a nadie. Este me parece que sería un aspecto, ¿no? Un aspecto a considerar en relación a por qué la persistencia. Retoma el segundo punto, porque lo quiero volver a escuchar, por favor. Lo No, segundo que planteabas. el otro que quizás yo lo siento más Ah, de... ya lo tengo, ya está, ya lo recuerdo bien. O sea, ahí hay una relación interesante a pensar en lo siguiente. ¿Qué es? ¿Qué es? Por eso prefiero que la hagas de a una, así, porque si no me meto mucho en una pregunta y después... Es muy interesante eso porque una vez le dijeron, Lacan se enojaba porque le decía que era un intelectualista, ¿no? Y me parece, o intelectualizaba las cosas. A ver, que seamos sujetos del lenguaje no quiere decir que seamos solo lenguaje, es decir, el bebé, como el infans, o el que nace al mundo, la cría humana,
necesita un baño de lenguaje, pero necesita un deseante. Esa es la diferencia entre alguien, entre un infans que ocupa el lugar de causar el deseo de alguien, llamarle madre, niñera, enfermera o lo que sea, de aquel que no causa el deseo. Es decir, no hay instinto maternal. En todo caso, hay deseo materno. Y el deseo materno no lo tiene toda mujer madre o toda madre. Entonces, lo primero de lo cual se trata es que alguien quede alojado, que cause, vuelvo a insistir, algo en ese otro para que lo desee, para que sea causa de su deseo, para que ocupe ese lugar. Ahora bien, esto implica que hay un aspecto ligado al deseo que trasciende lo que podríamos llamar la nominación, ¿no? Es decir, cuando Lacan plantea una especie de división, en el Seminario de la Angustia hace una especie de esquema de una división, que como es francés, vos sabés bien francés, la división en francés es al revés, ¿no? Entonces la hace al revés. Entonces él se pregunta, ¿cuántas veces quepo en el otro? Es decir, ¿qué soy para el otro? ¿Cuántas veces quepo en esa división? No es que da una división exacta. No todo es recubrible por el orden del lenguaje. El baño del lenguaje opera, quiero terminar la idea, opera sobre un cuerpo y siempre en la operación simbólica queda un resto de la operación simbólica. En ese resto, es ese resto que Lacan va a llamar objeto A, real, etc., eso es lo que opera en el lugar de causa del deseo. En tanto, si opera la castración, busco en el otro aquella, para llevarlo a la literatura, la libra de carne de Shylock, que Shakespeare magistralmente planteó, cuando lo que se le reclamaba no era el dinero, sino la libra de carne. Es decir, la parte de cuerpo que me queda como resto de la operación simbólica que me constituye como sujeto. Ok, pero desde la perspectiva del bebé, Sí. ¿no estamos del orden de lo instintivo en cuanto a la necesidad de caricia / amor? Bueno, es interesante la pregunta que haces. O sea, estaba pensando, cuando te escuchaba recién, que hay algo que se llama prematuración. A diferencia de otras crías animales, que el humano, en tanto en su vínculo con lo simbólico, con el lenguaje, es una cría muy particular. Pero esto sí es biológico, tiene algo que se llama prematuración. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nacemos prematuros, aunque nazcamos a la semana 40 del embarazo de nuestras madres. En este sentido, si uno ve a una cría de un mamífero que nace al mundo, rápidamente vos ves que un caballito, una vaca, un ternero, rápidamente una ovejita, tambalea y rápidamente se para, ¿y qué hace? Instintivamente va a buscar la teta de la madre. Acá hay una discordancia en el humano, porque si no hay un otro que aproxima al bebé a la teta, aunque lo tengas a 20 centímetros, el bebé no repta, el recién nacido. Quiero decir, esto es un aspecto importante. Hay algo instintivo, pero en el humano hay una perversión del instinto. ¿Qué quiero decir con esto? Está pervertido por la palabra, porque hay algo, y esto hace a otra cuestión, que tiene que ver con ese resto, que hay una discordancia, hay una pérdida constitutiva del objeto, ¿no? O sea, estoy uniendo dos cosas, la pérdida del objeto y la pérdida del instinto, o la modulación del instinto por este baño del sujeto en el lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a llevarlo a un ejemplo práctico. O sea, si vos encontrás un animal, el animal tiene sed y toma agua, se sacia con el agua, ¿sí? Y listo, yo ahora tomo un vaso de agua, pero esta es un agua mineral, no gasificada. Yo tengo una amiga que una vez decía, una vez que fuimos a comer, que le digo, ¿vos querés agua mineral con gas o sin gas? No, yo quiero una de cada una, así la mezclo y está menos gasificada. El otro día una persona llegada a mí me decía que una de las aguas minerales que circulan en el mercado le resultaba áspera. Yo realmente no puedo encontrar la diferencia entre una y otra, pero
Sí. Digo, ¿en qué medida uno dice, en qué medida uno piensa, ¿qué voy a tomar? ¿Un vino blanco? ¿Voy a tomar un Sauvignon Blanc? Bueno, y sabemos, cuando yo digo que el instinto está pervertido, en que lo podemos ver en los extremos de lo pulsional, ¿no? Cuando esto no está anudado o acotado, tanto en la pulsión oral, donde alguien puede caer en uno de los 7 pecados capitales en términos de una gula insaciable, no solamente con la comida concreta, o una voracidad sin límite. Es decir, en este sentido hay algo de lo instintual que está irremediablemente perdido. Consecuentemente, esto lo plantea claramente Freud, lo plantea Levi-Strauss también, por supuesto, y lo plantean otros, que es qué implica la inserción del sujeto en la cultura. Y el nudo fundante de la cultura es, una de las formas de leerlo, es la ley de interdicción del incesto. Bueno, pero justamente, digamos, siendo estructuralistas Levi-Strauss y hablando de ciertos universales como la prohibición del incesto, el amor, cosa que yo desconozco, ¿es Sí. universal? Digamos, ¿estamos estructurados en términos de tener cierta necesidad amorosa independientemente después de cómo se desarrolla a través del lenguaje? Bueno, o sea, la palabra universal es algo que no me gusta mucho. Bueno, pero vos Y ahí citaste a Levi-Strauss. quiero hacer una clase. Sí, pero bueno, Lacan no se consideraba estructuralista porque es la relación entre una estructura y un sujeto particular. O sea, no todos salimos del mismo modo de la estructura edípica, no todos estamos cortados, tenemos una singularidad particular en el devenir de cada uno, ¿no? Ahora, es un fenómeno humano que ha tenido sus vicisitudes en el curso del movimiento cultural humano, ¿no? Y lo tiene. Por eso yo dije hace un rato que estaba bastante devaluado actualmente, porque hay un impulso hacia una especie de dejar de lado, yo diría, las cosas del amor, para decirlo de algún modo, en privilegio de cierto imperativo gozador en la cultura actual, ¿no? Pero tiene algo de humano y también, yo diría, el amor es lo que implica, y esto sí, ya es una cosa que quiero reafirmar, a diferencia del puro goce autoerótico, con uno implica algo de relación con el otro, con una otredad. Y esto me parece que es un punto que quiero avanzar en una distinción que yo insinué, que es entre una dimensión del amor como uno, como ilusión del uno, y una dimensión del amor atravesado por la castración, por el reconocimiento de la diferencia que implica otra dimensión amorosa más ligada a lo que podríamos llamar la soportabilidad y la tolerancia a la diferencia. La soportabilidad y la diferencia, lo soportable o lo insoportable, podríamos decir, de la diferencia con el otro, de la otredad, ¿no? Hay un texto, y ahí me quiero agregar algo más, que se llama El tabú de la virginidad. Y ahí Freud plantea algo que me parece interesante, plantea lo femenino como lo heteros. Lo heteros entendido como lo radicalmente diferente aún para la mujer misma, ¿no? Es decir, hay algo heteros, algo diferente, algo inasimilable aún para la mujer. Y es uno de los problemas del vínculo entre un hombre y una mujer. Cuando digo hombre y mujer, digo, como dice Lacan, en relación a las fórmulas de la sexuación, lado hombre y lado mujer, más allá de la cuestión de lo biológico, ¿no? Pero hay algo ahí de eso femenino, insoportable aún para las mujeres, que me parece que hace a un rechazo a lo diferente. Y eso se ve no solamente en cuanto a lo femenino, sino se ve en cuanto al rechazo a lo extranjero. Entonces, esta dimensión del amor implica la posibilidad de amar al otro no por su
completamiento sobre mí, sino por su falta. O sea, cuando Lacan dice amar es dar lo que no se tiene, es que a mí me falta algo, pero no tengo la ilusión de que el otro me complete, sino que amo algo del otro, que tampoco sé lo que es, pero que de algún modo soporto la diferencia irreductible entre uno y otro. Me parece que esa es una nueva dimensión del amor, y es una dimensión del amor que apunta, y creo que hay una diferencia importante entre Freud y Lacan, no tanto a la repetición edípica, que también hay rasgos que me condicionan inconscientemente, por eso uno de los ideales de la época es la supuesta libertad, y creo que hay mucho menos libertad de lo que uno supone. Entonces, yo diría que hay una dimensión del amor que no es mera repetición, sino hay una dimensión del amor ligada más a la contingencia, ligada más al azar, no tanto ligado a la repetición, aunque existen freudianamente condiciones amorosas que hacen que algún rasgo inconsciente nos atrape en el otro, una mirada, una voz, algo ligado al oral. Pero en esa otra dimensión hay algo de la invención del amor, algo donde el amor no implica la unidad, sino implica más bien no solo soportar, sino amar la diferencia, poder valorar esa diferencia, ¿no? Pero, ¿por qué tengo la sensación que es mucho más fácil definir el amor por su ausencia que por su presencia? Cuando es ausente o hay una pérdida, clarísimo. Y si no, estoy seguro podemos hablar horas intentando definir el amor. Por ejemplo, si viene una paciente o un paciente que es golpeado, ¿no? O abusado por su pareja, eso no es amor, independientemente que le haga bien o no. Bueno, primeramente quiero decir algo. Hay algo, tampoco tenemos que idealizar la dimensión del amor. El amor es eterno. Yo pregunto, no idealizo nada. El amor es eterno mientras dure. O sea, quiero decir, creo que vale la pena ilusionar la eternidad del amor, pero saber que el amor puede terminar, ¿no? Bien, ahora, evidentemente también hay que decir que hay algo donde siempre hay desajustes en la dimensión amorosa. No, la mayoría de los amores no funcionan sobre ruedas. Ese ni un sí ni un no, me parece que no es amor. El amor es conflicto, el amor es discordia. El tema es cómo procesar esa discordia. Si la dimensión de la ternura puede producir algún límite a esa discordia. Esto me parece a una discordia estructural, a esa no complementariedad entre un sexo y otro. Entre un sexo y otro, aunque sea del mismo sexo, ¿no? Es decir, no se trata de ilusionar que la homosexualidad va a generar una liberación porque ahí soy lo que soy. En definitiva, tampoco ahí hay relación sexual, como dice Lacan, tampoco hay complementariedad entre uno y otro. Basta ver la película La Familia de Kids Are All Right para ver que una cosa es el amor, otra cosa es la pulsión. Estas dos mujeres cumplían roles bastante diferentes y cuando se erotizaban viendo películas porno gay de hombres. O sea, es bastante complejo ahí el escenario. Y lo que parece predominar es la institución familiar. Ahora bien, volvamos a la paciente. Bueno, primero habría... ¿era una paciente mujer esa que vos trajiste? No, puede ser hombre o mujer, pero digamos que Bueno, hay un sufrimiento y del otro lado dice amar. bueno, una de las cosas que enseña el psicoanálisis, ella viene en una posición sufriente, esta mujer, ya que hagámoslo más lindo. Ah, bueno, qué fácil. Querido, ¿de Y qué la pregunta inicial es, a ver, ¿usted qué me viene a hablar de eso? O vos, eh, escúchame, Marcela, ¿de qué sufro, qué te sufro, pasa, Marcela? ¿Qué sufro, te pasa, Marcela? sufro, pero la quiero o sufro, pero lo quiero. Bueno, bueno, ahí tenemos un interesante tema. Vamos a decirlo así, yo no se lo diría así a Marcela, pero diría, la pregunta que me haría es, ¿qué parte le toca en el desorden del cual se queja? Es decir, como decía Jean-Paul Sartre, decía, el infierno son los otros.
Y Sí, una de las cosas que sucede con aquel que nos consulta es lo que yo llamaría victimización, ¿no? Como me decía yo un analizante que hace poco tiempo que se analiza conmigo, me decía, yo estoy descubriendo, no es una mujer joven, dice, por primera vez yo creía que toda la culpa de lo que me pasaba era por mi marido. Había hecho una psicoterapia antes donde no había pasado de cierto holding o de cierta complacencia. Y ella está implicada subjetivamente en el desorden del cual se queja, en algo mucho menos dramático, si vos querés, que lo que le pasa a Marcela. Ahora, hay que dejar el despliegue de esto para ver qué relación hay entre ese sufrimiento, entre ese ser golpeada, que evidentemente, si es golpeada concretamente, parece que supera una barrera, sin duda. Ahora, habría que ver de qué modo, en ese caso, habría que ver en qué medida ese goce pulsional que podría estar en juego, se anuda o no amorosamente, por algo consulta, pero lo primero que habría que ver como despliegue es qué implicación tiene o qué le sostiene a ella pulsionalmente ese lugar sufriente que llega hasta la violencia física. Digo, más allá de lo que implique como hecho sí. social la violencia del golpeador. Igual lo En dije 19, tanto literal como metafóricamente. en 1918, bueno, ahora vamos a algo menos extremo. Ujú, En 1918, Freud escribió un texto 2 años antes de Más allá del principio del placer que se llama Pegan a un niño. ujú. Él descubrió que muchos sujetos, no necesariamente perversos, sino muchos neuróticos, descubrió en el análisis que tenía una fantasía pegan a un niño. Esta fantasía pegan a un niño era una fantasía que iba acompañada de una excitación sexual. Y lo que Freud descubre es que esa fantasía inconscientemente implicaba algo del orden de ser pegado por mi padre. Bueno, tiene todo un desarrollo que sería largo comentarlo acá. Pero esto muestra que la fantasía inconsciente, lo que Freud llama fantasma inconsciente, implica los modos singulares del goce de cada sujeto. Y eso es lo que el análisis ayuda a develar, para que el sujeto se encuentre con algo que no lo haga víctima del otro, sino que se haga cargo y pueda, en todo caso, modular y elaborar esa posición subjetiva de un goce que a veces aparece sin límite y lo puede llevar a un riesgo. A veces lleva a que el sujeto, por ejemplo, se someta con una fantasía pegada en un niño, por ejemplo, en otro campo, pueda quedar sometido a un jefe arbitrario o a un amigo que siempre lo maltrata, y lo importante ahí no es que se separe del maltratador, estamos hablando en un plano, sino lo importante es que el sujeto vea qué condición lo lleva fantasmáticamente a encontrar una y otra vez, ahí viene la repetición, algún maltratador. Entonces, y estoy hablando de maltratos, llamémosle, más o menos modulados, para llamarlo de algún modo. Entonces, me parece que esta es la riqueza que el psicoanálisis brinda a la comprensión del padecer del sujeto, que el sujeto no es pasivo, aunque parezca pasivo, ¿no? Pero Hacerse joder, hacerse chupar, hacerse cagar, son modos activos de la pasividad. ¿Qué hace el sujeto para convocar al otro a ese lugar? ¿No? Es decir, que el sujeto sea más responsable de ese lugar, y por ahí puedo contar un ejemplo de una. Sí, perdón. antes que me des el ejemplo, para que no se me vaya el hilo, digamos, vos acabás de citar a Sartre, que la frase "los otros son infiernos" de a puertas cerradas. Sartre mismo escribió un guión cinematográfico acerca de Freud, y Sartre básicamente, como existencialista, te dice: nosotros somos responsables de lo que elegimos. Ahora, el psicoanálisis, cuando te escucho hablar o leo algo al respecto, no me queda claro muy bien cuál es nuestra responsabilidad respecto de la elección amorosa si todo pasa a ser inconsciente.
Bueno, es muy buena la pregunta, Marcelo, porque precisamente eso es lo que posibilita la práctica analítica o que alguien nos consulte. Es decir, el sujeto muchas veces o la persona nos consulta acusándose de que es un idiota que repite siempre la misma situación y elige mal. ¿Qué permite el psicoanálisis? Que uno pase de la autoacusación y de la culpa a la responsabilidad subjetiva, que es una enorme diferencia. Es decir, no es lo mismo el sujeto que se acusa del sujeto que reconoce el deseo inconsciente y se responsabiliza y veremos qué hace. Como dice Lacan, el análisis lo que posibilita es que el sujeto elija si quiere lo que desea, porque lamentablemente para la ilusión de libertad moderna y posmoderna no hay tanto margen de libertad. No elijo tan libremente como querría elegir o como la sociedad actual ilusiona, ¿no? Iba a dar un ejemplo que a lo mejor ilumina un poco esto que estamos hablando, ¿no? Hace muchos años, me consulta una persona que, bueno, tenía una serie de síntomas de temor, evitativos, fóbicos, llamamos los psicoanalistas, miedos, pavores, y uno de sus temores que se fue desarrollando en el curso de la cura analítica era el temor a los ladrones, ¿no? Muchas veces justificamos las fobias bajo alguna cuestión ligada a la inseguridad social. En esa época había menos, entre comillas, inseguridad que supuestamente la que hay ahora, etc. Entonces, ella tomaba medidas de precaución, pero y voy a entrar en un tema espinoso, no es políticamente correcto, podría decir, pero es algo de lo que devela el psicoanálisis. Esta mujer tomaba precauciones, con resguardos, con cámaras, con trabas, etc. Hasta que una vez trae, y no se tranquilizaba, no se le iba el temor ni el miedo. Una vez trae un sueño a sesión, y en el sueño parece que ya estaba durmiendo y tenía todos los mecanismos de reaseguro habidos y por haber en su hogar. Y de repente empieza a sentir ruidos y de repente, a pesar de las trabas y de las cerraduras, etc., irrumpe un personaje que no respondía a lo que era su modelo ideal de varón, una señora casada, abogada, etcétera, prolija. Y este señor era un poco, ella lo define con un nombre que no voy a decir porque esa es la especificidad del sujeto. Hay un nombre que lo identificaba, pero para decir algo equivalente diría, era como el prototipo de lo que ya creo que ni existe, no sé, ahora con las grúas, no sé, era lo que sería un obrero de una mina de carbón o un obrero portuario engrasado del puerto, no sé, así, grandote. No respondía a ningún rasgo del ideal. Sin embargo, este señor avanza, y esto concluye en una escena de violación. Entonces, bueno, ¿qué fue revelando las asociaciones de la paciente? Que había algo en ella en torno a cierto anhelo que se le jugaba en su deseo de ser violada. Ahora, ustedes dicen, ¿para qué sirve esto? Porque mientras esto permanezca en el inconsciente y no tenga una tramitación a través de la palabra que implica cierto diafragmado del goce, podría ser que esta mujer juegue ese anhelo inconsciente cuando las trabas fallen en cierta exposición a una situación de violación, ¿no? No es que el violador no exista, existe el violador, y que se pudiera exponer a una situación de ese orden. Mientras que análisis mediante y apalabramiento de esto podría terminar en algún juego erótico con el marido, el amante o quien se le ocurra, en el cual el juego de violación entrara en un juego erótico más ligada a la dimensión amorosa y no a la dimensión de un puro goce entregada como objeto a ser gozada por ese otro en una escena pasiva de violación. Ahora bien, si ustedes, psicoanalistas, ayudan de alguna manera a hacerse cargo del propio deseo, pienso en un libro de un ensayista, filósofo francés, que se llama Alain Finkielkraut, y la traducción sería Si el amor durara,
Y es básicamente un ensayo que él plantea que a partir, digamos, de la revolución industrial, donde la mujer, digamos, no, ya puede salir un poco de esa endogamia y ni que hablar después a partir de la aparición de la píldora y demás, básicamente se institucionaliza el amor romántico como lo entendemos hoy y poder elegirlo y perseguir nuestro deseo. Pero que en términos, no sé si comparativos porque no es estadístico, muchas relaciones amorosas fueron construidas, si puedo decirlo de una manera, obligadas. Es decir, durante muchos años, los matrimonios, las parejas fueron de una forma forzadas y no siempre resultaron en fracasos. Y con la supuesta libertad que tenemos hoy, más la supuesta ayuda de ustedes, no necesariamente nos va bien. Bueno, está bien lo que decís. Bueno, yo no generalizaría, creo que Bueno, la vos, ayuda, vos el particular. trabajo de un analista en un análisis bien conducido puede conducir, puede llevar al sujeto a cierta posibilidad de encuentro, soportando que no existe el encuentro complementario con el otro. Vamos por parte. Pero yo creo que eso puede ser muy importante. Y trajiste un tema de suma actualidad que es la siguiente, ¿no? Yo diría que en el modo de vida actual, y retomo algo que dije, hay muy poca tolerancia a la diferencia y hay algo que yo definiría como la ilusión de lo nuevo. O sea, la ilusión de lo nuevo es que me canso rápido y quiero otra cosa, para decirlo sencillo. Cierta dosis de aburrimiento rápido. Es decir, creo que algo que Lacan en Milán trabajó como un nuevo discurso, que es el discurso del capitalista en el año 72, donde implica la ilusión de la existencia de un goce pleno y que hay un objeto que va a colmar mi falta. Es decir, que yo puedo encontrar algo que me satisfaga plenamente, ¿no? Esto lleva a un empuje gozador, a un empuje superyoico, de un goce extremo. Cada vez hay más drogas, cada vez más fuertes, cada vez que llevan al límite de la muerte, y a una especie de ilusión de lo que yo llamaría el brillo fetichista del objeto. Convengamos también, incluyo, que el hombre, lo que llamamos el hombre, o el lado hombre, para ser más preciso, implica algo en la dimensión amorosa de cierta cuestión más fetichista en relación al objeto, ¿no? Esto es así, mientras que el lado femenino entra más por el lado de lo que yo llamaré erotomanía amorosa, ¿no? Esto ya produce un desencuentro estructural entre un sexo y otro. Hay siempre desencuentro estructural. Ahora bien, me parece que estamos asistiendo a algo que es la ilusión de lo nuevo, la poca tolerancia a la diferencia, y una especie de ilusión que cambio de modelo y con el nuevo modelo voy a ser feliz. En Estados Unidos creo que es un paradigma de una sociedad de hiperconsumo del objeto y de brillo fetichista del objeto, es donde se ve que alguien se puede casar 7 u 8 veces en esa búsqueda insaciable, y eso estimula una metonimia inagotable, porque se sigue buscando algo de lo imposible, que es el encuentro complementario, logrado, estable y eterno, cuando el encuentro con el otro tiene algo del orden de lo que en lógica podríamos llamarlo contingente. Y soportar eso contingente no es fácil para el sujeto humano, y menos cuando hay una ilusión de que uno va a ser feliz en el sentido más ilusorio y pleno de la palabra felicidad, más ilusorio y pleno de la palabra felicidad, si yo me canso de la pareja que tengo y rápidamente paso a otra, ¿no? A veces sin espacio y tiempo interno y externo para el duelo. Lo que podríamos llamar, como se dice en la jerga del trabajo, con cama caliente, ¿no? Como a veces se atribuye a alguna población de origen oriental, que a veces entra uno a trabajar y duerme en el mismo lugar y después entra el otro y le deja la cama caliente, ¿no? O lo que llamo a Sí, veces, en términos ajedrecísticos, la política del enroque, ¿no? sí. Entonces tengo el plan B y con esto voy a lograr lo que no lograba, y eso muchas veces cae porque el desencuentro estructural reaparece. Entonces el análisis ayuda a soportar ese desencuentro estructural y que se construya, en el mejor de los casos, un amor posible, que no es poca cosa, que tampoco es resignación, que no es resignación.
Y ahí abrís otro terreno enorme, es la enorme dificultad, y ahí el amor tiene algo para articular este punto de goce, este punto de deseo, y me parece que es la posibilidad de la invención de algo que yo podría llamar, con otros autores, el nuevo amor. Y bueno, me parece que esa es la cuestión. En tiempos en los cuales, como dije al principio, el amor está muy devaluado, está muy devaluado. Y hay una ilusión. La pregunta, el otro día estaba leyendo, me regalaron un libro para el Día del Padre que se llama, justamente tiene que ver con el amor, de Massimo Recalcati, que es un analista italiano, que el otro día dio una conferencia en APA, dice, ya no es como antes, elogio del perdón en la vida amorosa. Lo estaba leyendo hoy a la tarde cuando terminé de atender, y plantea varias cuestiones interesantes, ¿no? En qué medida uno puede creer que puede haber un amor duradero, soportando también que hay algo ahí complejo, porque el deseo siempre tiende a otra cosa, y el brillo, por lo menos del lado hombre, el brillo de la representación de la mujer como falo siempre atrae. Ahora, me parece que esto es inevitable. Hay algo ahí de una posible, de ver cómo el amor lleva o no a una cierta renuncia. Por eso me sorprende un poco cuando se habla hoy en día de poliamor, ¿no? Una especie de mercado, una mercancía donde el objeto erótico y amado es un objeto del mercado, ¿no? Un objeto devaluado del mercado, ¿no? Pero eso implicaría que más allá, digamos, del sexo, el amor es monogámico, más allá del sexo. Es una pregunta difícil. Creo que hay que leerlo caso por caso, pero me parece que puede existir la idea. Esto es una de las hipótesis que trae acá Recalcati en las páginas que leí hoy. Es la idea de si puede existir la fidelidad no como renuncia resignada, como mandamiento religioso o de la ley de los hombres. Y te quiero aclarar algo que no me quiero olvidar. Vos decías, todavía siguen existiendo los matrimonios arreglados, convengamos. Sí, Hay sí, comunidades de no tan distinto orden, institucionalizados. hay que ver poco ortodoxa para ver cómo las Bueno, comunidades de los grupos. religiosos, por supuesto, sí. Sí. Sí, pero yo creo, te voy a decir lo siguiente, creo que la cuestión del matrimonio arreglado por ahí funcionaba mejor que la actual. ¿Por qué? Por eso. Porque estaban más claras las reglas del juego. Entonces, era un intercambio de familias para generar algún tipo de beneficio del orden del ascenso social, de tipo económico, y para producir una estructura de parentesco que genere más o menos cierta exogamia y cierta producción de hijos, para decirlo brutalmente. Sí. ¿No? Entonces, por ahí no se esperaba tanto deseo ni tanto amor, ¿no? Y además, hay algo que es del tiempo actual, y me parece muy importante traer a colación, que las normas se han hecho trizas. Entonces, como no hay reglas, el sujeto está un poco perdido. Entonces, ¿qué hace? Consulta con Google, porque no hay transmisión, hay menos narrativa. Yo no sé si lo dije, pero lo digo ahora. El amor es una cuestión discursiva, es una cuestión de palabras de amor. Roland Barthes, lo traje anteayer del consultorio, escribió un libro maravilloso que es recopilación de muchos textos y fragmentos, que se llama Fragmentos de un discurso amoroso. Sí. Cada vez hay menos palabras de amor, ¿no? Hay menos discurso, hay menos narrativa de todo, y por supuesto hay menos narrativa amorosa, ¿no? Sí, pero como contrapartida también nacen las redes sociales siempre con una búsqueda y angustia Por eso, con el eso otro. mostraría, respondiendo a tu pregunta, es que en la medida en que estemos atravesados por la castración, hay algo de una necesidad de búsqueda del otro, con la ilusión de completamiento, con la ilusión de que el otro tenga el objeto que a mí me falta. La posición que ya Platón mostró en relación al discurso de Alcibiades con Sócrates en el banquete, en relación a una posición de Erastés, el amante que siente que algo le falta y que supone en Sócrates
ocupa el lugar de Eromenos, que posee la galma, esa X, ese valor, esa caja de joyas, vacía pero caja al fin, que colmaría su anhelo, bueno, él lo desvía hacia Agatón, pero me parece que ahí hay algo del fenómeno amoroso como te diría inexorable. Lo que pasa es que hay un problema cuando alguien siente que puede colmar la falta en una especie de goce autoerótico autista. Entonces, ¿para qué voy a padecer del otro? El año pasado me invitaron en el Freud's Bar a hablar de pornografía y estuve trabajando bastante el tema. Y dentro del análisis que hice me di cuenta que la industria de pornografía se ha expandido brutalmente y yo hago la hipótesis, que creo que más allá de la época de cuarentena y de pandemia, está ocurriendo en la humanidad, que es la dificultad de encuentro con el otro cuerpo. Es decir, se está privilegiando un goce autoerótico, masturbatorio, a través del sexo virtual, con la pornografía, con las webcam, sexcam, etcétera. Inclusive, aparentemente los japoneses están en uno en ese ranking. bueno, Y falta relaciones con el otro. ¿qué mostraría? La otra vez un amigo me mandó un video de una mujer una mujer, entre comillas, una muñeca inflable, pero tan perfeccionada que tenía un programa en el cual, de acuerdo al día, vos podías acomodar qué discurso, y te recibía diciendo, hola, ¿qué tal? Trabajaste mucho. Entonces, hay una ilusión de complementariedad y de no exponerse a lo inexorable del desencuentro con el otro que tenemos los humanos. Encuentro y desencuentro. Lo que me pasó hoy, lindo, no me garantiza que mañana se repita con la misma persona. Eso no es fácil de soportar. La dimensión amorosa ayuda, y eso la práctica analítica y el atravesamiento de un análisis ayuda, a soportar ese bache, a que no esté la muñeca inflable dispuesta o el muñeco inflable dispuesto a brindarnos la satisfacción inmediata que el autoerotismo, entre comillas, brindaría. Yo lo comenté el otro día en una mesa redonda que estuve sobre el malestar en la cultura, que como ejemplo de esto, para sorpresa mía, leí el año pasado, fue el año pasado también, que habían inaugurado en Italia, cuna del Latin Lover y qué sé yo, el amor latino, el amante latino, un prostíbulo con muñecas inflables. Sí. Es decir, ¿no? Hay una degradación hasta del propio encuentro con el otro cuerpo, más allá de que se haga una prostituta, sino que ya está llevado a una especie de evitar el contacto y el encuentro con el otro. Estamos viviendo en una cultura de aislamiento, de debilitamiento del lazo social, y el amor es una de las cosas que ayuda a sostener el lazo social con el otro, con uno, también está el amor sublimado, la ternura, con los hijos, con los amigos, hay muchas formas de amor, pero en el amor sexuado con otro, con un otro, es lo que permite articular esta dimensión de goce autoerótico con la dimensión del deseo y con la dimensión compleja en el ser humano entre la parcialidad del rasgo, entre el pecho que convoca mi deseo, entre la mirada que me fascina, en los labios que me convocan, y esa otra cosa que es la dimensión más totalizante de la persona. Cortázar, no sé si le voy a citar igual, pero dice algo así como, amo en tu sexo tu cuerpo, amo tu sexo, amo tu cuerpo, en tu cuerpo amo tu boca, en tu boca amo tu lengua, y en tu lengua amo tu palabra. ¿No? Digo, ahí me parece que brinda una articulación entre la dimensión más corpórea, más ligada al cuerpo, a lo pulsional, a la necesaria degradación de la vida erótica, porque, ojo, la clínica nos muestra, y la experiencia humana en la vida de uno mismo, que el excesivo enaltecimiento amoroso puede dificultar terriblemente la parte más carnal del deseo, ¿no? Es decir, sí, cuando una mujer está ubicada en el lugar del altar, en el lugar del amor absoluto,
empieza a parecerse a un lugar materno y es muy difícil degradarla, que no quiere decir faltarle el respeto, sino faltarle el respeto en el buen sentido, para poder llevarla al lugar de la cama, al lugar de cierta libertad en la entrega erótica, ¿no? Entonces, me parece que hay algo ahí entre la palabra, y creo que en la cultura actual está muy disociado, porque hay poco espacio, en la ilusión, vuelvo a repetir, de un goce pleno, de un objeto permanentemente sustituible. Entonces, no sé, uno lo ha visto en analizantes que de repente empiezan a marearse y se conectan con, qué sé yo, 300 personas en las redes, en Tinder, antes en Facebook, ahora en, ¿cómo se llama la otra, más que se usa más ahora? Tinder o En Happen. Instagram, en las historias de Instagram. Entonces Sí. empiezan a aparecer nuevos códigos, pero de repente no sabe ni con quién está, ¿no? Como el chiste que dice, se despierta un turista de esos que hacían, cuando el turismo era posible, 20 ciudades en 14 días, se despierta y dice, uy, hoy es martes, esto debe ser Bélgica. Bueno, hoy con quién estoy, ¿no? Porque un analizante contaba que un día se encontraba con Lulú, el otro día con Pepita, el otro día con otra, que no sabía con quién estaba, una especie de circo, casi me sale circo romano, ¿no? Y Una es como especie de, un escape de la intimidad, ¿no? bueno, es que precisamente Paula Civil escribió un libro que se llama La intimidad como espectáculo. Ahí se ve que en la cultura actual no hay acotamiento de la intimidad, o sea, hay una exhibición de la intimidad, no hay acotamiento de la pulsión escópica, de la pulsión, cuando digo pulsión escópica digo el voyerismo y exhibicionismo. Está elevada a la categoría de centro del mundo, más o menos, ¿no? Las redes sociales, la gente pone cosas de una intimidad que por momentos me da cierta vergüenza ajena, ¿no? No Pero sé, ¿a lo que usted qué pasa le es que pasa? la intimidad quizás se desplaza, quizás la intimidad, algo que alguien no se animaría, es manifestar cierta ternura. Y eso pasaría a ser Bueno, pornográfico. exactamente, porque la ternura está devaluada, porque implica asumir una cierta debilidad, para decirlo sencillo, que es en definitiva, yo no me completo a mí mismo, más allá de que me mire al espejo y diga que soy fantástico, o que los otros me lo digan. Es decir, cada vez el sujeto más narcisista no tolera que le falta nada y supone que teniendo más dinero o más propiedades o adquiriendo más objetos, va a obtener alguna garantía y que algo le va a dejar de faltar. Y cada vez lo que le produce es apatía, aburrimiento, acumulación de cosas, en el caso que pueda acumular, obviamente, Sí. le produce autoesclavitud con una exigencia cada vez mayor. El otro día estaba escuchando a un analista que comentaba algo que es interesante, que decía que cada vez las relaciones, incluso matrimoniales, cada vez tenían un aspecto más contractual, como se negociaba todo. O sea, cada vez menos amorosas. O sea, como que de repente, como decía el italiano, si non è vero, ben trovato. No me consta, pero él decía que en Estados Unidos se podían hacer como contratos de las cosas que tenía que hacer cada uno. Pero no me refiero a la división de la plata, sino como una especie, vos tenés que, no sé, sacar el perro y tenés que lavar los platos 3 veces por semana. Es decir, una especie de reglamentación, ¿no? Digo, Lo llaman prenups, y de repente en ciertas estrellas de Hollywood el contrato podía ser que se le era infiel, no sé cuánta guita le tenía que pagar, bueno, situaciones. por ejemplo. Una cosa, Oscar, yo no quiero abusar y seguro me encantaría que volvamos a conversar. Hay siempre dos preguntas, Cuando usted lo desee, ¿qué? gracias, espero ser consciente de eso, pero hay dos preguntas que siempre hago a mis entrevistados con este tema. Sí. ¿Qué recordás vos haber hecho por amor? ¡Qué pregunta! Muchas cosas. Decime una sola. En primer lugar, sufrir por amor. Es Y decir, haber hecho que el que que te la no, jugás. el que no ama nunca sufre. O amar es tolerar sufrir por amor. ¿Y Esa es una. qué recordás que hayan hecho por vos, por amor? A ver,
varias cosas. ¿Vos me dijiste una sola? Una que para vos sea, que te animes a contarla. No, muy fácil. Sorprenderme. Sorprenderme. Que el otro también ponga en juego que yo le hago falta. ¿Querés contar en qué consistió la sorpresa o eso quedó para la próxima? No, eso queda abierto. Queda Queda abierto a abierto. la fantasía de lo que nos escuchen. Bueno, bueno, ¿Vos Oscar, dijiste que tenías dos preguntas o esta era no, no, esa? no, no, son dos. ¿Qué hiciste por amor y Ah, qué bueno, hicieron por está vos bien, por son amor? dos. Bueno, ¿Eh? entonces contesté. Bueno, Oscar, como siempre a mí me encanta hablar con vos y Bueno, estoy seguro que a mucha otra gente le va a interesar esta conversación por todo lo que dijiste y repitámosla porque para mí fueron hoy como una suerte de entrada a ciertos temas que son como bueno, inaprensibles, por más que los bueno, expliques muy bien. pero creo que está bien lo que decís. Creo que hay que tolerar lo inaprensible, que hay algo en el humano que no queda capturado por las redes de la palabra y el lenguaje, y hay algo que se escapa. Y el amor es uno de ellos, como la relación que no existe con el otro, la no complementariedad y el no encuentro absoluto y pleno, que sería siniestro, con el otro. La fusión es lo más terrible que le puede ocurrir al hombre, lo mismo que la inmortalidad. Muy Ese bien, es otro tema. nos quedamos con eso entonces. Bueno, Gracias, un Oscar. abrazo. Un gusto, Chao. un placer. Un Chao, placer. chao. Chao.